tener siempre cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, pero también queremos ponernos delante de ti, Señor, pidiéndote, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo una vez más, oh Dios, trayendo sobre nosotros el entendimiento, la revelación, el discernimiento, Padre Celestial, mi Dios, que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Padre, te agradecemos de antemano que te hayas fijado en nosotros, Señor, que hayas, mi Dios, puesto esa confianza de entregarnos, Señor, ese tesoro para liderar, para guiar, Señor. Padre, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito familiar y también en el ámbito espiritual, ministerial, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, y ponemos este día todo nuestro corazón, Señor, para ser enseñados por medio de tu palabra, Señor, y que por sobre todo podamos poner en práctica la buena obra que hay en ella, Señor. Te agradecemos y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si me invita a leer, por favor, Mateo 5, acompáñeme a leer. Vamos a dar inicio este día a través de esa escritura que hemos leído antes, pero vamos a traerla nuevamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Mateo 5, del 43 al 48 vamos a leer. Mateo 5, del 43 al 48. Y dice su palabra: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue un dicho que todos creo que oyeron en un tiempo. Pero dice en el verso 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover ¿sobre quién? Justos e injustos. Porque si amáis a lo que os aman, mire la pregunta, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, diga conmigo, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Puede sentarse. Esta noche vamos a desarrollar un tema muy hermoso, que es liderando cuando los tiempos son difíciles. Mire qué tremendo, liderando cuando los tiempos son difíciles. Y queremos tomar como base este capítulo de Mateo, porque creo que hay algo que realmente como hijos de Dios, como llamados a servirle a Dios y como líderes de un ministerio, también de familia, ¿verdad? O un liderazgo donde usted lo pueda estar ejerciendo. Creo que realmente una de las cosas que el Señor busca para poder nosotros desarrollar cada día mejor, para que se vea la perfección del Padre en nosotros, es que Él nos manda, nos envía, nos da esta instrucción, pero para mí también es como una llave para el liderazgo. Es que nosotros amemos a aquellos, dice, que nos aborrecen, aquellos que quizás nos critican, que nos señalan. Creo que no está de más decirle esta noche que el hecho de que usted pueda estar al frente o cabeza de un liderazgo, de un equipo, perdón, usted y yo corremos el gran riesgo, ¿sí?, que es de ser criticados, que es de ser juzgados, que es de ser señalados, ¿verdad? Creo que si comenzamos a contar acerca de cómo nos ha ido quizás en estos años de estar al frente de un ministerio, creo realmente que van a salir cosas buenísimas, pero también van a salir cosas muy difíciles que hemos atravesado. A lo mejor alguno en un momento se ha levantado en contra nuestra y nos metió un puñalazo, ¿verdad? Y lo más seguro es que el enemigo quiso dejar una cicatriz ahí. Entonces nos vamos a basar esta noche en comprender
que sí van a haber tiempos difíciles, que sí van a haber conflictos, que sí van a haber dificultades, pero vamos a hablar acerca del trato de la gente y las situaciones difíciles, ¿sí? De por sí usted sabe que hoy ya vivimos ambientes difíciles, hostiles allá afuera, ¿sí? A los cuales todos se exponen, incluyéndonos nosotros, ¿sí? El tiempo hoy corre tan rápido que la gente anda bien limitada de tiempo y todo eso crea conflictos, crea realmente estir y encoge de muchas cosas. Entonces, una de las razones por las cuales el Señor trae esta noche a colación este texto es que no dejemos de amar, porque mire qué tremendo que usted me podría decir, pero ahí dice que hay que bendecir a los que nos maldicen, aborrecen, como que habla palabras bien fuertes, ¿verdad? Sí, pero usted sabe que en el ámbito como hermanos en Cristo quizás puede ser un poco difícil llegar a esos extremos, ¿verdad? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta en el desarrollo del tema que hay gente que anda cargando cosas que a veces para nosotros nos crea conflictos, ¿sí? Crea conflictos. Mire, vamos a hablar de dos cosas, la gente y conflictos, ¿verdad? Porque es importante separar, porque nosotros muchas veces tipificamos y decimos, esa persona es conflictiva. Sí, hay conflictos en ellos, ¿verdad? Pero hay que saber entender que tenemos que saber tratar con las personas y los conflictos que hay en las personas, ¿verdad? Para poder ayudar y poder salir adelante en el intento que todos estamos haciendo, que es liderar, ¿verdad? Usted como padre de familia, dígame si no hace el intento de liderar su casa. Claro que sí, ¿verdad? Las madres también hacemos el intento de liderar, ¿verdad? Todos los días. Ya no se diga si a usted le han encargado un ministerio, usted sé que hace el intento. Ahora bien, no pierda de vista que usted y yo somos un blanco para las críticas, ¿verdad? Usted dice, hablan de mí, ¿y de quién más van a hablar si usted es un líder? ¿Sí? En usted está la mirada puesta de qué hace, qué no hace, cómo lo hizo, qué no hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es parte de, ¿verdad? Las cosas que como líderes nosotros debemos de saber sobrellevar y saber sacar de nuestro corazón de tal manera que no nos afecten. Ahora bien, también una de las cosas, ¿verdad? Para entrar en el tema, es que nosotros tenemos que tener todos los días conciencia de que estamos tratando con un ser humano, ¿sí? Con una persona, ¿verdad? Como yo, como usted, ¿sí? Creo que a veces, aún en el ámbito cristiano, y creo que ahí es donde nosotros debemos de tener mayor entendimiento, porque pensamos que por estar en el Señor, estar en un ministerio, estar en la iglesia, ser mi papá cristiano, ser mi mamá cristiana, tener hijos cristianos, nosotros consideramos que realmente estamos ausentes de tener conflictos, porque se nos escapa que tenemos una naturaleza todavía con la que luchamos cada uno, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Sí? ¿Dónde lo vemos? Porque lo enfrentamos día a día. Hay gente con diferentes perspectivas, ¿sí o no? Hay gente realmente que tiene pensamientos diferentes a usted, ¿verdad? Si hay en la casa, ya no se diga afuera, en el trabajo, ¿verdad? Bueno, usted piensa de una manera, el otro piensa de otra manera. Entonces, también tenemos diferentes personalidades, ¿verdad? Entonces, eso nos hace comprender que por haber todas esas cosas diferentes uno con el otro, siempre en un grupo usted va a encontrar a alguien más afín a usted en ciertas cosas y alguien como contrario a lo que usted piensa en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces eso da la pauta para que nosotros no dejemos de comprender, de tener siempre presente que va a haber ciertas dificultades por el hecho de ser diferentes, ¿verdad? Por el hecho de tener estaturas aún diferentes,
por el hecho realmente de a veces incluso todavía no haber llegado al punto de todos buscar el mismo propósito. Entonces van a haber cosas en las cuales nosotros vamos a luchar. Ahora, el hecho de tener estas diferencias es donde se dan las reacciones de los demás, ¿verdad? Siempre hay un porqué, siempre hay una razón, siempre hay que buscar el porqué de las cosas se pueden estar dando. Ahora, cuando hablamos de conflictos, a lo mejor no estamos hablando en general de los tiempos afuera, sino lo que se puede estar dando en nuestro ámbito, en nuestro alrededor, lo que quizás a veces por un tiempo se ausenta, pero de vez en cuando llegan los conflictos, y es ahí donde nosotros debemos de estar pendientes y saber que tenemos que aprender con la ayuda del Señor a batallar, a salir adelante en medio de todo eso. Es por eso de que es necesario que aprendamos acerca de esto. Ahora bien, quizás algunos de nosotros nos podamos estar preguntando conflictos. ¿Qué tantos conflictos yo he podido tener? Déjeme mencionarle algo en relación a que quizás tal vez usted ha notado comportamientos, ¿verdad?, en cualquiera de las áreas que usted se mueva, porque una de las cosas que a mí me puede dar el hacer clic de que aquí puede haber conflictos o dificultades es cuando usted ve los choques de personalidad y de relaciones, ¿verdad?, ya sea entre las personas que usted lidera o entre una persona con usted. Ahora, también puede usted tomar en cuenta que pueden darse también asuntos de identidad o inseguridad en las personas. Esto se lo menciono porque son cosas que van dando a nosotros señales de que hay algo por resolver en una persona. También pueden haber expectativas mal logradas y expectativas no habladas. A veces nosotros estamos esperando de alguien una respuesta, ¿verdad?, a hacer algo, y a lo mejor no se da eso porque ni siquiera se habló bien, ni siquiera se pudo transmitir qué es lo que se esperaba de la persona. A lo mejor la expectativa se dio, pero no en la dimensión donde se quería, y eso puede generar también conflictos entre nosotros. También pueden haber conflictos sin resolver de heridas pasadas. Mire qué tremendo. También podemos ver el caso en nuestro alrededor de actitudes independientes y perspectivas inflexibles. Hay gente que no se da cuenta que tiene conflictos, y la manera de evidenciar nosotros y de reconocer que hay algo ahí que hay que resolver es que hay actitudes independientes al grupo, independientes a lo que el líder está dando. Entonces eso me hace pensar que esa persona necesita ayuda, esa persona necesita, para poderla integrar, ¿verdad?, necesita que alguien le ayude. Ahora bien, como líderes, como personas que estamos, ¿verdad?, llamadas para guiar a otros, necesitamos comprender o entender que hay principios fundamentales que nosotros debemos de conocer. Uno de ellos es que cuando la emoción expresada no es proporcional al asunto que se está tratando. Mire, cuando alguien viene y hace uno de esos berrinches como hacen los niños, ¿verdad? ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿por qué se comporta así si no es para tanto? Yo solo le dije esto, ¿verdad? Yo solo le quise decir esto. Yo lo único que quería es que me ayudara en esto, ¿verdad? Pero ese fue un detonante para que la persona reaccionara, y entonces parece exagerado su comportamiento a la situación que se dio, ¿sí?, o que se le pidió. Entonces nosotros debemos de saber que ese es un detonante. Debemos estar expectantes de que si esa persona reacciona de esa manera es porque hay algo que resolver en ese corazón,
hay un asunto escondido que hay que enfrentarlo de algún momento a otro, ¿verdad? Porque a veces, vamos a ver un poquito adelante, que quizás lo más a veces que nosotros hacemos como líderes es decir, mejor así, dejémoslo, ¿verdad? Como a veces decimos, no toquemos mejor ese punto y todo está bien, sí, pero realmente son actitudes que pueden venir siendo recurrentes en ciertas personas. Ahora bien, también otro principio que nosotros debemos de tener presente es cuando las necesidades emocionales de una persona sobrepasan su inteligencia, no podrá ser lógico. Mire qué tremendo. Hay gente que sus emociones están más altas que su entendimiento. Es decir, usted y yo podemos venir a platicar con esa persona y por más que queramos hacerle entender, no podemos. ¿Por qué? Porque las emociones de esta persona están todavía mucho más arriba que la lógica, aún mismo con la lógica, ya no se diga el entendimiento acerca a veces de la palabra, ¿verdad? Cuando uno llama a una persona, qué testarudo, ¿verdad? Qué necio, ¿sí? Y nos quedamos ahí, pero es necesario saber qué es lo que está operando para que esa persona reaccione o tenga esas actitudes. Ahora, una de las cosas también que nosotros debemos de considerar y tener como principio en el liderazgo para identificar que algo puede estar sucediendo es algo que nosotros hemos escuchado siempre. La gente herida hiere a las personas naturalmente, ¿sí? Uno puede decir, ¿y esta persona por qué es tan grosera? ¿Por qué es tan tosca? ¿Por qué me dice esto? ¿Sí? Entonces es como que nos está dando a nosotros, ¿verdad?, una señal de que esta persona algo le ha acontecido y algo tiene guardado en su corazón. Ahora, tome nota también, otro aspecto es que como líderes nunca debemos dejar nuestra salud emocional en manos de alguien más, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque nosotros debemos de cuidar que a nosotros no nos controlen nuestras emociones, ¿sí? Ni las mismas emociones, ni que nos trastoquen nuestras emociones. Mire lo que le estoy diciendo. ¿Y sabe dónde me remontaba el Señor en este punto? Que yo lo pude vivir los primeros años de ministerio, gracias. Los primeros años de ministerio es cuando se daban conflictos entre matrimonios. Le voy a contar, porque escuchábamos a la parte A y la parte B, ¿sí? Varón y la mujer, ¿sí? Pues entonces, después de escucharlos, ¿verdad?, de el pastor dar su consejería, venía su servidora y le tocaban las emociones. ¿Y usted a favor de quién cree que me ponía? De la mujer, ¿sí? Porque dejaba que tocaran mis emociones, ¿verdad? Entonces yo no estaba siendo congruente con lo que la palabra de Dios decía, porque dejaba que tocaran mis emociones. Entonces, igual cuando un matrimonio entra en conflicto y quiere resolver, si no pone a un lado sus emociones, no va a encontrar la salida, no va a encontrar la puerta, ¿verdad?, que lo va a llevar a resolver ese conflicto. ¿Por qué? Porque las emociones nos pueden causar a nosotros o dejar en una situación donde no vamos a dar la mejor resolución, ¿verdad?, para sacar a las personas del conflicto, porque de eso se trata, ¿verdad? Para solucionar conflictos hay que ayudarle a alguien a salir del conflicto interno primero en su vida, ¿verdad?, para no generar más. Entonces debemos de nosotros tener como un fundamento en nuestro liderazgo para poder manejar todo esto, es que siempre pongamos nuestras emociones en las manos del Señor, ¿verdad?
las menguemos para que nadie pueda tocarlas o trastocarlas. Ahora bien, como líderes también debemos practicar la ley de la conexión. Anote esto, por favor. La ley de la conexión, mire qué preciso esto. Dice, los líderes antes de pedir ayuda debemos de tocar el corazón de las personas, ¿sí? Mire, el hecho de nosotros poder llegar a decirle a alguien, necesito esto, antes de eso debemos de tocar el corazón de las personas para mover, no manipularlo, ojo, no manipularlo, ¿sí? Ya vamos a ver, no es manipularlo, sino llevarlo a que lo que le estamos pidiendo lo haga y lo haga con todo su amor, ¿verdad? Porque sabiendo de que es una persona idónea para hacer lo que le estamos pidiendo. Entonces usted va a llegar no solamente a darle una orden o una instrucción, sino antes siempre como nos hablaba el pastor hace un par de martes, creo, y que incluso tiene que ver mucho con la comunicación, cómo nosotros aún pedimos las cosas, ¿verdad? Aún como nosotros nos dirigimos hacia las personas, ese cómo tiene que ver a dónde yo llego, ¿sí? ¿Se ha fijado que hay personas que dicen, sí, solo cuando me necesita me busca? ¿Sí? ¿Lo ha escuchado usted? ¿Verdad? Entonces, incluso nosotros lo decimos a veces de nuestros hijos, va, solo cuando quiere algo me busca, así dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de llegar al corazón llegaron a la necesidad. Entonces nosotros vamos a trabajar como líderes en llegar siempre al corazón de las personas. Eso va a significar cómo, ¿verdad? Eso significa también que usted conozca a cada uno de las personas que lo rodean, de saber cómo llegarle, ¿verdad? Cómo motivarlo, cómo hacerlo sentir bien, cómo hacerlo sentir una persona importante. Ahora bien, mire, el hecho de tener conflictos, tenemos que entender que no es algo que se nos acaba el mundo, ¿sí? No es algo que realmente, y usted tiene que tener bien claro que el hecho que se levante un conflicto, que se dé un conflicto en medio, ¿verdad?, del trabajo que hacemos, no quiere decir que todo lo demás está mal. No quiere decir que realmente mi liderazgo, y no vamos a entrar en caos, en decir entonces yo no sirvo, entonces si esta persona me está diciendo esto, quiere decir que todo de lo que he hecho yo atrás no ha servido. No vamos a entrar en crisis. Lo que le quiero decir es que los conflictos son normales, ¿sí? Porque usted y yo, vuelvo al primer aspecto, punto que le mencionaba, estamos tratando con humanos, ¿verdad? Es como a las mujeres nos dicen, ¿verdad? Hoy te levantaste feliz. ¿Qué nos quieren decir? Que hay días que no nos hemos levantado felices, ¿sí? Nos hemos levantado en conflicto. ¿Con quién? Con nosotras mismas muchas veces, ¿sí? Nos hemos levantado, entonces es de saber, el hombre sabio sabe cómo sobrellevar los conflictos de su esposa, ¿sí? Sabe cómo llegarle al corazón para que se le bajen las revoluciones con las que ha amanecido, ¿verdad? El hombre entendido y sabio sabe cómo tratar ese brazo más frágil ese día, ¿sí? Y mire, al ratito bajó el fogón que estaba encendido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque van a ver, los hay en la familia, claro que sí, ¿verdad? Y uno dice, de repente, ahí es donde nosotros debemos de saber que los conflictos es parte de, ¿sí? Diga conmigo, parte de, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el conflicto es normal, porque va a suceder porque somos diferentes, ¿sí? ¿Verdad? ¿Por qué van a estar? Porque somos diferentes. El conflicto es neutral, es decir, no es destructivo ni constructivo en sí mismo. Todo depende de cómo nosotros lo manejemos. Todo depende de cómo nosotros le saquemos lucro, como decimos, ¿verdad? Esas situaciones, porque como decimos y lo dice la palabra, que todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, y todas son, todas, exactamente. Ahora, el conflicto es natural, es decir, es universal.
usted no está solo en esta humanidad, hay otro más al lado suyo, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde se da? ¿Solo aquí? ¿Solo en mi familia? ¿Solo en mi trabajo? No, ¿sí? Mire, guerras hay, pero nosotros no tenemos guerras, tenemos solo conflictos, ¿verdad? Cosas que son pasajeras y que tienen salida y que se pueden solucionar. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a un conflicto? ¿Qué hacemos cuando se nos presenta, verdad? Mire, los conflictos son de repente, ¿se ha fijado? ¿Sí? No le dicen, ahí voy. No le dicen, te voy a decir, no, de repente aparecen y como dicen, como que nos echaran una baldada de agua fría, ¿verdad? Que a veces nos dejan paralizados, ¿sí? Si alguien dijo algo, nos dejan que no sabemos ni qué contestar. Ahora bien, pero ¿cómo han sido quizás nuestras reacciones? Veamos, ¿sí? ¿Será que cuando un conflicto está delante de nosotros, a lo mejor, tomamos represalias? Nos quedamos viendo a ver realmente entonces qué yo hago en contra, ¿sí? O cómo me defiendo. A veces al defenderse lo que estamos haciendo es tomar represalias, ¿verdad? Porque nos estamos autodefendiendo. ¿O será que evadimos, escapamos, ¿sí?, de resolver esa situación? Porque a veces es más fácil evadir, a veces es más fácil escapar. O nos damos por vencido y decimos, otra vez, mejor ya no, hay que ver a qué hace, ¿sí? O lo enfrentamos, o tratamos el asunto, ¿sí? Mire, hay maneras de cómo reaccionamos, ¿verdad? Y yo creo que la mejor es tratar el asunto. ¿No cree usted? Sí. Una de las cosas a veces que como líderes en el ámbito espiritual nos vamos a dar cuenta aquí que hemos quizás cometido el error de dejar muchas cosas sin abordar, ¿sí? Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que pasa el tiempo que ni el que lidera se siente bien, ni el que está en conflicto de su alma se siente bien, ¿sí? Hay una incomodidad y lo más tremendo es que lo saben los dos. Lo sabemos los dos. Entonces creo que realmente el Señor nos va a dar la salida, las estrategias y oiga bien, el respaldo de Él para poder salir adelante y en victoria en medio de cualquier conflicto que se nos presente. Ahora bien, también debemos nosotros tomar en cuenta, ¿verdad?, como liderazgo, cómo nosotros estamos manejando la crítica, si es de una manera saludable, ¿sí? Como les decía al inicio, la crítica va a existir, ¿verdad? A lo mejor usted dice, mira, por allá dijeron de ti esto. Bueno, como dice el pastor, la fama se hace de una u otra manera, ¿vean? Por lo menos saben que el líder de X ministerio hay aquí, ¿sí? Y el nombre ya se lo aprendieron también, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué? Porque hay que hacer esto de una manera más agradable, ¿verdad? Porque realmente si no, nos amargamos, si no realmente nosotros vamos siendo afectados. Ahora, pero ¿cómo manejamos la crítica de una manera saludable? ¿Cómo lo hacemos? Ahora, entremos y veamos esto. Primero que nada, debemos de entender la diferencia entre la crítica constructiva y la destructiva, ¿sí? La crítica tiene dos caras, la constructiva o la destructiva, ¿sí? Usted debe de saberlas diferenciar. La crítica constructiva, esa siempre trata de ser objetiva, precisa, razonada y propone alternativas, propone mejoras, ¿verdad? Son críticas. Cuando alguien llega y se le acerca y dice, mire, después de haber visto lo que pasó ahora, ¿no considera usted que podemos hacer esto y esto y esto? Eso es proponer una mejora, ¿verdad? Ahora, usted sabe que la crítica destructiva hace diferencia. ¿Por qué? Porque mire, la crítica destructiva, esta no se centra
en la situación. Ojo, la crítica destructiva no se centra en la situación, en lo que se pudo haber dado, sino la usa como pretexto para llegar al que está liderando, a su persona, a su identidad, a sus cualidades, para valorarlas o descalificarlas. Mire, qué tremendo. La crítica destructiva lleva otro sentido, lleva otra intención muy diferente a lo que estábamos viendo. Su objetivo es hacer un juicio, ¿sí? Lo que no hace la crítica constructiva, sino que siempre la crítica constructiva siempre le va a dar a usted el pase para que usted tome la decisión. Mas la crítica destructiva llega y le emite juicio de cómo las cosas se hicieron o se dieron, pero no de la situación, sino de la persona, cómo abordó, cómo ejecutó, qué decisión tomó, ¿sí? O por la decisión que había tomado, ¿sí?, que no les pareció desde el momento. Lamentablemente a veces hay gente que, como decimos nosotros, ya va con los pies hinchados a hacer algo, porque desde el momento que le dijeron cómo se podía hacer o cómo se debía de hacer y no le parecía, ya iba predispuesto a que eso no funcionara, ¿verdad? Y déjeme decirle que muchas veces para el 99.9% eso salió excelente, pero para el que le busca siempre el pelo en la sopa, va a salir mal las cosas, ¿verdad? Es porque tiene siempre una inclinación a hacer una crítica destructiva esa persona, ¿verdad? Pero se trata de que nosotros podamos aprender a diferenciar, ¿sí? Cuando usted oye a alguien hacerle una crítica, usted tiene que saber qué hay detrás de esa crítica, ¿sí? ¿Qué hay, verdad? Enfocarnos qué hay detrás de esa crítica para poder tener el discernimiento de cómo nosotros responder, cómo nosotros actuar o cómo nosotros ayudar a esa persona, ¿sí? Ahora bien, ¿estamos hasta aquí? Mande. Exactamente, definitivamente. Tiene esas características, ¿sí? Porque el hecho, acuérdese que lamentablemente es rara vez, ¿verdad? Como yo digo, hay que tener como el valor tan grande de venir y enfrentar a un líder y decirle dos cosas bien puestas. La verdad que yo le pido misericordia a esa gente que es así, porque no es bueno, afrenta demasiado. Ahora bien, mucha gente lo hace detrás, ¿verdad? Porque acuérdese que lleva dos vías, ¿verdad? Aparte de buscar equipo, ¿verdad? Hacer equipo, ¿verdad? Realmente, y que pueda desvirtuar lo que un líder pueda estar haciendo, ¿verdad? Pero aún eso, por eso es que es necesario pedirle al Señor el discernimiento al oír la crítica, qué intención lleva, ¿verdad? Debemos de nosotros tener ese cuidado y pedirle al Señor que nos dé ese oído para poder discernir qué hay detrás de esa crítica, ¿verdad? ¿Qué hay? Aquí lo dice, bien tremendo. Ahora bien, hay que reconocer que la gente buena es criticada, ¿sí? Diga conmigo, por eso soy criticado, ¿verdad? Por eso es que hablan de mí. Sí, usted sabe que de Jesús hablaron, ¿verdad? ¿Sí o no? Y mucho, ¿verdad? Y por eso su fama se extendía más, ¿verdad? Sí. Mire qué tremendo que les decía el Señor, ¿verdad? Al hacer el milagro. Y esto no era malo, ¿verdad? Ese era algo que ellos regaban y era algo muy bueno, pero les hacía el milagro y les decía, no le cuenten a nadie. Pero como al ser humano, ¿verdad? Realmente hay que decirle, le diga, le cuente, no le cuente, siempre cuenta, ¿sí? Entonces es bien tremendo porque él realmente, ¿quién más que él como ejemplo para saber que fue criticado, ¿verdad? Y como aprendíamos
El martes pasado también Jesús aquí en la tierra fue un ejemplo de líder, no solo comunicador, sino hasta en todos estos aspectos, ¿verdad? De saber que Él realmente, ¿qué no decían de Él, verdad? Hasta mujeres le metían, pues va, ¿sí? Hablaban y realmente Él supo cómo lidiar con las críticas para su persona, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, por eso le decía, no permitamos que trastoquen nuestras emociones, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros actuar o responder de la manera no correcta, sino en base a nuestras emociones. Entonces entiendo yo que un líder a lo que más debe menguar es al yo, ¿verdad? Y a permitir que crezca el Señor en uno, esa perfección de lo que habla Mateo, de lo que leímos, ¿verdad? Porque el hecho, la llave de amar aún los que nos están metiendo el puñal, hablar de aquellos que realmente un día nos dijeron dos cosas bien puestas, amar a aquel realmente con el que sigo trabajando, eso es lo que nos hace llegar a nosotros a la perfección, ¿verdad? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo hizo, ¿sí? Y Él fue perfecto en esta tierra porque Él pudo hacer a un lado, ¿verdad?, las críticas y ver siempre al necesitado. Mire qué hermoso. Pudo hacer a un lado las críticas y ver siempre al necesitado, ¿sí? Y déjeme decirle, para anticiparme un poco, todo el que levanta críticas, todo el que crea conflictos, es el más necesitado de su grupo, es el más necesitado de su casa, es el más necesitado de los que están alrededor de su trabajo, son los que más necesitan, ya lo vamos a ver de esa manera. Ahora, también debemos de comprender que nosotros como líderes debemos de permanecer firmes, tener una firmeza espiritual y también tener una buena forma física. Esto me habla de lo emocional también, ¿verdad? De saber tener y permanecer siempre fuerte para ese tipo de ataques que se pueden venir de un momento a otro, ¿sí? ¿Se ha dado cuenta usted que a veces entre más trabajo tenemos, más se puede levantar, ¿verdad? Porque estamos haciendo una obra, ¿sí? Entre más usted trabaja en su casa y dice, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello, hoy no voy a decir nada, hoy aquí usted dice, y hoy que no he dicho nada, se levanta. Pues sí, es que está haciendo lo correcto, está haciendo lo bueno, ¿verdad? Está haciendo lo que va a traer bendición para su familia o para el lugar donde usted esté. Entonces, no perdamos de vista, esto puede pasar cualquier momento, pero vamos a estar listos, ¿verdad? Emocionalmente y espiritualmente. Ahora bien, no va a estar usted orando así, Señor, si hay conflictos. No ande pensando en que lo van a ver, ¿verdad? Pero se pueden dar, ¿sí? Se pueden dar, ¿verdad? No vamos a venir anticipándonos ni vamos a venir, bueno, y a ver ahora, a ver qué se me levanta. No, por favor, no abramos esas puertas, ¿verdad? Al contrario, bendigamos cada uno de nuestros días, lo que emprendemos, lo que hacemos, nuestro servicio, ¿verdad? Declaremos y pidamos sabiduría si algo hay que resolver en el camino, ¿verdad? Ahora bien, ojo, la manera de cómo nosotros manejar la crítica de una manera saludable también es que no mire tan solo al crítico, ¿sí?, al que está levantando la crítica, sino mire a la multitud. ¿Por qué? Porque no deje que una persona derrumbe lo que usted está haciendo. Mire qué importante. Y se ha dado cuenta usted que en nosotros quizás ha pasado todo lo contrario, ¿sí? Quizás 3 le dijeron, mira qué bien salió todo, mire qué bueno nos salió todo, mire que estuvo súper, que no sé qué. Y uno que dijo lo contrario, votó lo que los demás habían dicho y habían hecho, ¿sí? Entonces es de saber entender que tenemos que tener presente para manejar la crítica saludable, que nos vamos a enfocar en ¿qué? En la multitud, ¿sí? La multitud es el resto después del uno que levantó la crítica, ¿verdad? Entonces
no es que vamos a andar pidiendo opiniones. ¿Y tú qué pensás? Porque eso pasa. Como uno dijo tal cosa, voy a preguntarle si los demás piensan lo mismo. No, hermano, no es así. Desde ahí el enemigo está tomando ventajas que nosotros estamos creyendo lo que esa persona pudo decir, ¿verdad? Y ya se va a dar cuenta usted que las críticas no es para llamar nuestra atención, ¿sí?, únicamente, sino en el sentido de llamar nuestra atención hacia la persona que necesita ayuda, hacia la persona que está creando ese conflicto, es porque ella necesita ayuda. No me voy a dejar de examinar, no voy a dejar de hacerme preguntas. Es lo mejor que usted puede hacer, ¿verdad? ¿Habré hecho mal esto? ¿Habré o en qué momento o qué pudo haber pasado? Sí, pero no para agarrar llave, ¿verdad? Sino para corregir, sino para salir, sino para mejorar, sino para hacer las cosas aún mejores de lo que pudimos haberlas hecho en ese momento. Ahora bien, otra cosa que usted tiene que tener en cuenta para manejar la crítica de una forma saludable: espere que el tiempo demuestre lo correcto. Mire qué lindo. Espere que el tiempo demuestre lo correcto. ¿Qué quiere decir eso? Los resultados, ¿sí? Los resultados de lo que usted pudo haber dicho o hecho a lo que otra persona que se levantó en crítica, ¿sí? Entonces el tiempo, ¿verdad?, va a dar el ok de lo que usted pudo haber hecho bien. Pero también permita que Dios traiga las cosas a luz. Mire qué tremendo. Permita de un tiempo para que Dios sea el que traiga las cosas a luz. Cuando dicen que usted dijo, espere, ¿sí? Espere que las cosas salen a luz, ¿verdad? Las mismas cosas el Señor se encarga de sacarlas a luz. Pero por último, para que usted pueda manejar la crítica de una forma saludable, le quiero decir que debe de concentrarse en su misión, ¿sí? Creo que todo líder tiene una misión, así es. Entonces, ¿cuál tiene que ser su enfoque? Concentrarse en la misión. ¿Por qué? Porque cuando sea necesario cambiar, vamos a cambiar, ¿verdad? Cuando reconocemos que ha habido un error que hay que hacer, corregirlo, cambiarlo, ¿verdad? Y hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, pero no cambie su misión por el conflicto que se haya levantado. Oiga bien, no cambie su misión por el conflicto que se haya levantado. Haga lo que tenga que hacer, pero nunca cambie su misión por lo que pudo haberse dado por un momento, ¿verdad? Porque la misión no debe de cambiar, ¿sí? Esta casa no cambia visión y no cambia misión. Por tanto, usted no puede cambiar visión y no puede cambiar misión. Puede cambiar la manera de llevarnos a eso, pero nunca lo que es la esencia de lo que le han entregado a usted que haga, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros manejamos la crítica de la forma más saludable, ¿sí? Entienda que debemos de hacerlo porque se va a dar, ¿verdad? Entonces, lo mismo apliquémoslo en nuestros hogares, lo mismo apliquémoslo con nuestras amistades, porque aún con las amistades se da conflicto, ¿verdad? A veces ni lo ha visto en buen rato, pero ahí anda ya un conflicto, pero hay que saberlo manejar, hay que saberlo tratar de la manera más saludable que se pueda. Ahora bien, pero vamos a ver, cuando hay conflictos, cuán necesario es hacer una confrontación, ¿sí? Pero hablo de una confrontación bíblica. Oiga bien, bíblica, ¿sí? Cuando alguien ha cometido, ¿verdad?, ha creado una dificultad, ha cometido un error, se ha salido, como dicen, del guacal,
es necesario, ¿verdad? Siempre he creído que es más que necesario, porque de esa manera también mantenemos sano, ¿verdad? Hablando el cuerpo que nos han entregado, ¿verdad? El ministerio, la casa, el hogar, ¿sí? Las amistades. Es bueno, es indispensable mantener y tener buenas relaciones, pero a veces para mantener buenas relaciones es necesario tener una confrontación. Y como dice nuestro pastor, sin confrontación no hay restauración, ¿verdad? Entonces hay que traer a ese tiempo los conflictos que se generan en medio de todo lo que hacemos, ¿sí? Porque la Biblia es la misma que nos enseña, y si alguien me ayuda buscando 2 Corintios 10:4-5, 2 Corintios 10:4-5, ¿sí? Mano Herbert, búsqueme Primera de Tesalonicenses 5:14, Primera de Tesalonicenses 5:14. Hermano Mauricio, búsqueme Segunda de Timoteo 4:2-4. ¿Quién más tiene por ahí Biblia? ¿No la tiene? Mana Mari, ¿ya tiene la primera? Búsqueme entonces Colosenses 1:28. Sí. Segunda de Corintios 10:4-5. Y alguien que me busque Tito 1:13. Tito 1:13. Lo vamos a leer rapidito, por eso les pido ayuda. 4:5. Amén. Amén. Entonces quiere decir que estas armas, nuestras armas, ¿sí? La que nos ha entregado el Señor, líderes, Dios nos ha entregado armas espirituales, ¿sí? ¿Y para qué son estas? Han sido diseñadas para retar el pensamiento, ¿sí? Para cambiar el pensamiento de la gente, ¿sí? Para que podamos ser transformados, renovados, dice la palabra, ¿verdad? En nuestra manera de pensar. Entonces, los conflictos vienen por la manera en que la gente piensa las cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con nuestros pensamientos, con lo que nosotros nos imaginamos que puede ser. No, es con la palabra de Dios. Por eso Él nos ha dado unas armas. Primera de Tesalonicenses 5:14, hermano Herbert. Gloria a Dios. Entonces, ¿estamos para qué? Para recordar, para aconsejar, para amonestar a los débiles de corazón. Mire, por ahí vamos ya llegando. A los débiles de corazón, sí. Hay gente que tiene debilidades en su corazón y por eso tiene conflictos y por eso crea conflictos, ¿sí? Entonces debemos de ayudarles, amonestarlos, confrontarlos, dice la palabra, aconsejarlos, ¿sí? Amonestarlos. Segunda de Timoteo 4:2-4, hermano Mauricio. 4:2-4. Colosenses 1:28. Sí, léamelo. Amén. Nosotros debemos de amonestar, ¿sí? ¿Lo tiene el otro?
Amén. ¿Qué debemos de hacer con la palabra? Predicarla. Dice que la palabra, ella exhorta, anima, redarguye, ¿sí? Entonces, nosotros debemos usar la palabra para llegar a la gente, al confrontarla, llegar y exhortarlos, llegar y dice la palabra, mire, reprender, ¿verdad? Qué tremendo que yo creo que esa es la faceta del liderazgo que menos quisiéramos hacer, y yo lo entiendo, ¿sí? Porque aquí creo que realmente a veces pensamos, ¿verdad?, que todos estamos para darnos solo amor, pero déjeme decirle que parte del amor es corregir, parte del amor es reprender, es exhortar, es animar a hacer las cosas bien, ¿sí? Contrario a lo que se están haciendo. Entonces, siempre he creído que el liderazgo que hay en esta casa debe de ser o convertirse en la extensión del pastor, ¿sí? Porque es la manera de cómo se llega a aquellas almas que necesitan ya como un poco más personalizada la instrucción, la exhortación, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que realmente venir y sentarse acá, adorar al Señor, oír la palabra, gozarnos, ¿verdad?, dar testimonio, todo lo que hacemos en nuestro servicio, todo ahí está súper nítido, ¿verdad? Pero usted aparte todas las ovejas y quédese solo con los servidores y el liderazgo y comencemos y sentémonos cómo nos fue hoy en el servicio, ¿sí? Usted se va a dar cuenta que hay cosas que salieron súper bien, pero un par hubieron conflictos, ¿verdad? Y a lo mejor esos conflictos se vienen repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y eso quiere decir que ya llegó el momento de confrontarlos bíblicamente. Llegó el momento de cómo sanar, de cómo traer a restauración a esa persona, cómo ayudarle a sacarlo de esos conflictos que ha estado viviendo todo ese tiempo. Entonces, nosotros como líderes, oiga bien, tiene una meta o tenemos una meta, ¿sí? Y esa meta es verlos transformados por el poder de Dios, ¿sí? Eso es muy importante. El hecho que usted vea y usted como líder es mucho más fácil que vea las verdaderas necesidades que tiene la gente que está a su alrededor, ¿sí? Porque yo puedo ver un equipo muy formado de comunicaciones. Yo veo que van para arriba, que la cámara, que suben, que bajan, que toman fotos, ¿verdad? Que no mucho para mí, pero bueno, a mí, ¿verdad? Pero se ven lindas. Ya cuando las veo en Facebook, ya en cuando me veo, digo, qué bonita quedó la foto, ¿sí? Pero allá andan de arriba para abajo el gran equipazo, ¿verdad? Usted ve alabanza, todos en armonía, tocando en un culto, ¿sí o no? Pero pregúntele al líder de alabanza, pregúntele al líder de comunicaciones cómo está tu equipo, cómo te va, cómo ha estado los últimos meses. Él le va a decir todo. No, la realidad es que hay necesidades en medio de nuestros equipos. La necesidad real la conoce usted como líder, ¿sí? Y el pastor no, ¿cómo no? También conoce, ¿sí? Pero usted es el que está más apegados a ellos, ¿sí? A usted es el que le responden en los chats, ¿vea? Si quiero, no quiero, si puedo, no puedo, ¿sí? Si puedo, llego, si no, no llego. Usted es el que batalla con ellos todos los días, ¿sí? Semana a semana, nosotros sabemos eso y por eso es que está ahí, fíjese, ¿sí? Porque realmente el Señor puso su mirada en usted, que Él está formando en usted un corazón para llevar a esta gente a poderla ayudar en sus situaciones que ha estado viviendo, ¿verdad? Es como cuando usted ve una familia que se viene y se sienta al frente y dice, wow, qué linda familia. Como dice aquel, qué bonita familia. ¿Ah? Qué bonita familia, ¿sí? Pero no vaya a ser que empiece a hablar uno de los padres, si usted supiera, viera cómo es mi hijo, y viera aquí, viera allá. Pues claro, ellos viven en el calor de eso, ¿sí?
Ellos saben con qué están batallando, qué conflictos están viviendo, ¿verdad? Entonces, ellos son los propicios para sacarlos y ayudarles en medio de esos conflictos, ¿sí? Entonces, usted se vuelve una extensión pastoral, ¿verdad? Porque usted puede aconsejar, usted puede exhortar, usted puede animar, usted puede reprender, así como usted puede felicitar de primera mano también, ¿verdad? Mire, eso es hermoso. Yo creo que el Señor está despertando en nosotros el potencial o lo que significa también el liderazgo, ¿verdad? No solo se trata de una programación, no solo se trata de ir y venir, se trata y va más allá. ¿Cuántos estamos reconociendo en estas enseñanzas que va más allá de lo que quizás hemos alcanzado a hacer? Va más allá, ¿sí? Es algo tan hermoso realmente que Dios nos ha puesto a hacer a cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces yo pues ya no estoy tan de lleno en el ministerio de danza, ¿verdad? Gracias al Señor, Dios ha levantado grandes ayudas, tremendas ayudas. Sin embargo, vea, mi ojito siempre ahí está pendiente. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo va fulana? ¿Cómo va sutana? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Sí? Porque realmente son gente que necesitan. Y déjeme decirle, y yo creo que Lili y Carly no me van a dejar de acuerpar en esto, que el hecho de estar ahí, ¿verdad? Ayudando, animando, exhortando, reprendiendo, poniéndoles aquí, vean, ¿sí? Ha dado fruto. Ha dado fruto. Yo un día se le decía, Señor, qué hermoso. A lo mejor el ministerio no ha crecido el doble, pero las que están se han mantenido, ¿sí? Y han crecido. Miren, aquí están unas, ¿ve? ¿Sí? Están creciendo. Entonces vale la pena, ¿verdad? Realmente que nosotros nos enfoquemos en poder ser esas ayudas que la gente necesita para que puedan ser transformadas. ¿Qué le quiero decir con esto? A lo mejor la persona con la que usted ha estado batallando últimamente dice qué pensamiento, qué manera de pensar, lo que dice, lo que habla, cómo lo hace y todo, sí, pero es tiempo de poner ojo ahí. Es tiempo de auxiliar a esa persona. Es tiempo realmente de ayudarle a que sea transformado, renovado sus pensamientos, ¿verdad? Así es que, pero antes de usted hacer una confrontación bíblica y para que sea una confrontación efectiva, por favor tome en cuenta lo siguiente. Para una confrontación efectiva, número 1, ore. Pero ore, dividámoslo en dos partes. Primero, ore, ¿sí? Pero en el caso que se haya dado un conflicto, usted antes de llamar la atención de esa persona, de confrontar, primero usted va a orar sobrepasando su propio malestar o enojo, ¿sí? Porque somos humanos y nos puede haber molestado lo que nos dijeron, cómo lo dijeron o que lo escuchamos, ¿sí? Nos dijeron, ¿qué dijo la otra persona? Pero antes de eso, dejemos y pongamos delante del Señor cualquier molestia, cualquier enojo. ¿Por qué? Para que nuestras emociones no nos guíen, ¿sí? Sino sea el Espíritu Santo que nos guíe. Para que podamos ser objetivos también, pero también para tratar los asuntos y que no se vuelvan demasiado grandes, ¿sí? Porque usted va a ir ya orado, ayunado, qué sé yo, todo lo que pueda hacer, ¿verdad? Para que eso sea resuelto de inmediato. Pero otra de los pasos que usted puede tener en cuenta es que sea usted quien inicie, quien busque el contacto con esa persona. A veces permitimos y decimos, si la próxima la vuelve a hacer, ahí le digo, creo que es uno de los errores que hemos cometido, ¿verdad? Entonces lo mejor es nosotros, después de haber orado, de haberle pedido al Señor esa guianza, buscar a la persona, porque creo que es el mejor momento, ¿verdad? Cuando no estamos con el, ¿cómo puedo decir? Como dicen, con el humor, en la actividad, ¿verdad? Que se acaba de dar el problema, sino que cuando todo está tranquilo, porque de esa manera usted va a poder abordarlo de la forma más correcta. Ahora bien,
inicie ese contacto, busque, acérquese, para no esperar que ellos lo hagan y lo hagan quizás de mala manera o emplazándonos a nosotros, sino que debemos de hacerlo de la manera correcta y con las palabras correctas, ¿sí? Otro paso que usted puede considerar es que cuando va usted a abordar a esa persona, cuando usted la va a confrontar, ¿verdad? Sea antes que nada con palabras de afirmación, ¿sí? Es decir, destacando todo lo bueno que esa persona pueda tener. Usted sabe que todos tenemos más de una cosa buena, que todos tenemos más de algo, lo que nosotros mismos como líderes quizás hemos podido disfrutar de esa persona, pero en medio del conflicto pues eso se apagó y se destacó, ¿verdad? Ciertas cosas. Pero sin embargo, cuando usted confronte, creo que lo mejor va a ser primero destacando todo lo bueno que esa persona es, ¿verdad? Reafirmando realmente todo lo que usted siempre ha pensado de esa persona, ¿verdad? Porque hay gente que yo le digo, uno puede decir, wow, siempre ha estado ahí, ha sido constante, pero es el que más problemas me da uno, pues entonces empieza a decirle, usted es de las personas que más me responden en el ministerio. Y una de las personas a las cuales yo puedo decir es un ejemplo de responsabilidad y no porque sea mentira, porque lo es, ¿verdad? Entonces, para que sepa que usted va en plan de paz, en plan de ayuda, en plan de poder armonizar las cosas. Entonces usted afirma, ¿verdad? Hable palabras de amor, ¿sí? Palabras realmente pues que manifiesten el amor. Yo creo que como leíamos en Mateo, si algo nos debe de caracterizar es el amor, ¿verdad? Aunque nos cueste cómo, no es que no lo sintamos, el cómo, pues hasta eso creo que tenemos que pedirle al Señor cómo decirle a alguien lo importante y amado que es para nosotros. Porque una de las cosas que usted debe de pedirle al Señor es ese amor tan profundo por los que tiene a su alrededor, ¿sí? Porque son con los que más vamos a tener uno y otro por ahí roce, ¿verdad? Desacuerdo. Pero el amor dice que todo lo puede, lo soporta, lo perdona y la paciencia le va a dar el Señor a través del amor, ¿verdad? Nos va a dar, ¿sí? Así es que tolerancia, todo. Entonces, si ese es el fundamento, vamos a poderlo hacer, a darle ánimo primero, ¿verdad? Entonces, y luego, en ese mismo punto, usted puede mencionarle para qué están ahí, ¿verdad? Para empezar a tratar el asunto. Pero también otro de los pasos que usted puede procurar es que también pueda hacer o estar empatizando, ¿sí? Con la situación, no estar en un total desacuerdo en el sentido de que no podamos prestar atención a cómo la persona se comportó, ¿verdad? A lo mejor se dio algo y dice, entiendo por qué reaccionaste de esta manera, entiendo por qué esto, entiendo por qué lo otro, ¿verdad? Porque a veces es ya eso de llevar en contra, es como que la otra persona ya va también predisponiendo sus pensamientos y no nos permite llegar a donde nosotros queremos, ¿verdad? E indagar más, porque esto se trata de indagar. Mire, confrontar no solo es corregir el momento, oiga bien, confrontar, abordar, exhortar, reprender no es solo por algo que se hizo, sino que vamos a ver que es llegar más allá, es llegar a la raíz del por qué los comportamientos se están dando, ¿sí? Entonces, también usted debe de exponer el asunto, ¿sí? Explicar lo que sucedió. Debe de haber una reunión para aclarar lo que se estuvo dando en ese conflicto. Ahora también es importante que si usted va a confrontar, sepa escuchar, ¿sí? Debe haber un tiempo para escuchar y también hacer preguntas y permitirles responder, ¿verdad? Permitirles para oír el punto de vista que ellos tienen. También
debemos nosotros, si es necesario, oiga bien, si es necesario, guiados por el Espíritu Santo, si es necesario, debemos de establecer que se dé el perdón, el arrepentimiento de cómo se actuó, ¿sí?, la persona. De esa manera Dios le va a dar las estrategias para hacerle ver a través de la palabra que no estuvo bien su actitud, su comportamiento, pero no con el son de avergonzarlo, sino con el deseo de llevarlo a que se pueda arrepentir de esa actitud, ¿sí? Y que pueda también haber perdón, ya sea de parte suya o de parte de la persona, ¿verdad?, que se levantó en ese conflicto o en esa crítica, porque hay que sanar. Usted sabe que si algo hay que procurar es sanar el cuerpo, mantener sano el cuerpo, y eso lo propicia aquel que está al frente, ¿verdad? Aquel que busca usted la armonía. No se trata solo de que hay que ser armonioso, hay que buscar eso, ¿sí? Hay que procurarlo. Ahora bien, hay que orar y afirmar cuando usted termine de conversar con esa persona, llegue al acuerdo, la palabra lo haya confrontado, lo haya hecho transformar, ¿verdad?, es su manera de pensar, y la manera de pensar es cambiada, van a cambiar las actitudes. Entonces, pero es necesario, nunca deje a que alguien se vaya, está bien aquí, entonces no ha pasado nada. No, ore siempre con esa persona, ¿sí? Ore, ese es el cierre. El cierre de una confrontación tiene que ser con oración, tiene que ser declarando palabras, ¿verdad? Y que de ahí se cierran ciclos y que eso no vuelve a pasar. Usted le da esperanza a la persona de que las cosas van a ser diferentes. Ahora mire, yo quiero que usted tome en cuenta esto. Vamos a ir más rápido, porque una de las cosas que se ha visto en la humanidad es que la mayoría de personas ha carecido de amor en alguna parte de papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos. Algo hizo falta, ¿sí? Yo creo que es poca o casi nadie la persona que tuvo todo el amor de toda una familia completa, ¿sí? Pero también quizás hubieron desacuerdos. Hay quienes han sufrido bochornos de autoridades, ¿verdad?, abusos de autoridades. Hay quienes realmente quizás una autoridad nunca le dijo bien hecho, quizás una autoridad nunca le dijo fuiste esforzado, ¿verdad?, sino al contrario, quizás siempre le dijeron no estuvo bueno, pudiste haberlo hecho mejor, de nada sirvió que lo hicieras porque no sirve lo que hiciste, etcétera, etcétera. ¿Qué le quiero decir con esto? Que todo el ser humano, ¿verdad?, siempre anda buscando que una autoridad lo bendiga, que una autoridad lo afirme, ¿sí?, que una autoridad lo apruebe. Mire qué importante, ¿sí? ¿Por qué el conflicto es con el líder muchas veces? Porque anda buscando realmente de una manera equivocada, ¿verdad?, que se le tome en cuenta, que se le apruebe, que se le bendiga, que se le tome en cuenta para ciertas cosas, quizás que quisiera hacer, de manera que el día de mañana le digan estás aprobado, ¿sí? Entonces, porque sabe que de esa manera hablarán bien de él, ¿sí? Pero no se da cuenta que lo está haciendo o llamando la atención de una manera inadecuada. Fíjese que una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta, y por eso le decía que realmente debemos de llegar al corazón, ¿verdad?, porque en el corazón está todas las emociones que motivan las acciones, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, lo menciona aquí el estudio, los hombres daban una bendición a sus niños. Mire qué tremendo, ¿sí? Hablando de los varones, de las autoridades, ¿sí? Patriarcas lo hacían. Dice que los rabís daban bendición a sus estudiantes. Mire,
Por eso se recuerda a usted Pablo cómo hablaba de su maestro, ¿verdad? Sí, porque alguien lo había bendecido no solo con la enseñanza, sino le dio la bendición al terminar todo eso. Dice también que los artesanos daban bendición a sus aprendices. Mire qué tremendo. Y dice también que la bendición consiste en ciertos elementos, como por ejemplo, los patriarcas les imponían manos sobre los hombros y los abrazaban, ¿sí? ¿Se imagina usted un patriarca tocando y abrazando, verdad? Para bendecir. Ese toque significaba mucho. Mire qué tremendo. Ese toque, ¿verdad? Como que el Señor viniera y nos dijera, buen siervo. No solo la palabra, el toque, ¿sí? La aprobación, la bendición, ¿sí? Hoy lo hiciste súper bien, ¿sí? Hoy realmente te luciste con las palabras que usted sabe aprobar a alguien, pero también bendecir, porque tenemos que tomar en cuenta que la gente anda buscando ser bendecida. ¿Por qué vienen a la casa del Señor? Para ser bendecidos, ¿sí? ¿Por qué tienen que venir a nuestros ministerios? Porque usted los va a bendecir, ¿sí? Las autoridades son levantadas por Dios, ¿para qué? Para bendecir. Entonces diga, yo fui levantado para bendecir, ¿sí? Entonces, no es cierto que ya estamos benditos en el Señor, pero usted reafirma la bendición sobre ellos cada vez que usted puede. Mire, los patriarcas les hablaban palabras de ánimo, es decir, los afirmaban, ¿sí? Las bendiciones. ¿Por qué peleaban tanto las palabras de bendición del primogénito? ¿Por qué significaba tanto que el varón, la cabeza, bendijera a su primogénito y a sus hijos? ¿Sí? Era muy importante y lo sigue siendo, ¿sí? Un hijo que tiene ese entendimiento sabe lo que es que el padre le diga, te bendigo, ¿sí? Que le diga que te vaya bien, que todo te salga bien, ¿verdad? Entonces, como líderes, creo que tenemos que saber, comprender y echar a andar que somos levantados para bendecir a los que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, todo lo que está. Ahora, los patriarcas usaron palabras descriptivas para compartir su potencial. Los patriarcas usaron palabras descriptivas para compartir su potencial. Esto me habla de la descripción de un futuro especial, ¿sí? Declararon palabras de bendición para los días venideros sobre ellos, ¿verdad? Entonces la bendición se extiende, la bendición va más allá. Usted se recuerda a Jacob cuando dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Cuál era el propósito de Jacob? Ser bendecido, ¿sí? Porque en la bendición usted sabe que es pronunciar todo el bien para alguien. Entonces las personas andan buscando eso de una manera equivocada. Sí, a lo mejor de una manera equivocada, pero debemos de nosotros tomar en cuenta que somos las personas más inmediatas para ellos, para bendecirlos, ¿sí? ¿Verdad? Ahora bien, debemos también tomar en cuenta, vamos a ir terminando, tomar en cuenta lo siguiente, que hay componentes para la salud interior. ¿Qué nosotros necesitamos tener en nuestros equipos? ¿Qué necesitamos nosotros tener en nuestras familias? Salud interior, ¿sí? Paz, usted sabe que necesitamos paz, salud interior. Entonces, un sentido de valor es necesario para tener salud interior, ¿sí? Valor. ¿Cuántas personas lo que les gusta es sentirse valorada? Es necesario. Entonces el líder está para valorar a las personas, ¿verdad? Porque necesitamos que ese componente esté siempre en ellos, ¿sí? Porque no podemos permitir que no lo tengan o que se pierda. Oiga bien, que no lo tengan o que se pierda. ¿Por qué?
Porque entonces eso siempre va a hacer que las personas se sientan inferiores. Y usted sabe que a alguien con baja autoestima, inferior, es bien difícil que trabaje, ¿sí? Hay temores, ¿sí? No quiere hacer, no quiere provocar. Es difícil hacerlo entrar en la visión, en la misión que tenemos, porque le hace falta, ¿verdad? Está ahí, pero no sabe a veces por qué está ahí, porque se siente menos, se siente inferior. Ahora también, otro componente es tener un sentido de pertenencia. El líder tiene que trabajar en cada una de estas almas para hacerle sentir parte de ese cuerpo, parte de lo que ustedes están levantando. Esa misión no se puede dar si ellos no son parte de ese equipo, de ese ministerio, ¿verdad? Porque si no se sienten parte de, va a haber inseguridades en esa persona. Entonces tenemos que ir en contra de las inseguridades a través de darles el sentido de pertenencia. Otro componente es un sentido de competencia. Al no haber esto, nos sentimos insuficientes. Quiero animarles, líderes, que ustedes traten de sacar siempre todas las competencias que tiene la gente que está a su alrededor. A veces nosotros nos conformamos en que esta persona hace esto, pero no la tiramos, como dicen, al agua para hacer algo más, ¿verdad? Y eso hace que esta gente se sienta limitada, pero también no va a ser lo suficiente, se va a sentir a veces tan monótono de llegar a hacer lo mismo, y llega un punto que puede decir, ya no me siento aquí, o sea, ya no crecí, ya es insuficiente para mí esto. Y tiene razón, ¿verdad? Porque lo que el Señor nos ha dado debe de aumentar, debe de crecer. ¿Y quién es el que debe de animar y exponer a la persona a que dé más? Es el líder, ¿sí? Es el líder. Nunca dé por decir, esta persona no sirve para eso. No, a lo mejor lo que no ha hecho es vencer ciertas cosas que usted como líder le va a ayudar a hacerlo, ¿verdad? Otro componente es un sentido de propósito, ¿sí? Un sentido de propósito. No se puede perder esto, porque si no nos sentimos insignificantes, ¿sí? Si algo realmente no teníamos fuera de Cristo, era propósito, ¿sí? Entonces, al entrar al Señor sabemos, pero el líder está afirmando y reafirmando. ¿Cómo? A través de llevarlos siempre a tener un sentido de propósito, para que puedan ellos alcanzar todo lo que el Señor se ha propuesto. Ahora bien, quiero terminar con esta parte. Hablando de los conflictos, hablando de las situaciones que se han dado, se pudieran llegar a dar, que sería bueno realmente que después de oír este tema podamos analizar qué cosas quizás han sido repetitivas en nuestro ministerio, qué cosas han estado dándose, o con quién, ¿verdad? Realmente puede haber situaciones como todas las que hemos mencionado, y lo que está buscando esa persona es ser ayudada sin decirlo, ¿verdad? Como dicen, hay gente que da gritos de auxilio, pero no dice auxilio, sino llama la atención de la manera equivocada, ¿verdad? Entonces es como el niño, ¿verdad? Cuando quiere que papá sepa que ahí está, lo que hace es llorar, ¿verdad? Entonces no le dice aquí estoy, sino le dice, y no que llora, porque él está llamando la atención, ¿verdad? De papá. Ahora bien, entonces nosotros como líderes debemos de saber que cuando se levanten conflictos con personas en nuestras casas, ¿verdad? Como le mencionaba, como dice el pastor, este es un seminario para llevarlo a todos los ámbitos que nosotros nos movemos. Pero debemos de saber que cuando hay un fruto quizás no muy dulce o agradable en el comportamiento, para ver fruto, ¿qué tiene que haber? Raíz, ¿sí? Para ver fruto tiene que haber raíz.
Entonces nosotros estamos llamados que a través de la confrontación, a través de todo lo que nosotros podamos hacer, a través de las armas espirituales que el Señor nos ha dado, es llegar a la raíz, ¿verdad?, de lo que esa persona puede estar viviendo. Entonces hay dos cosas que nosotros debemos siempre de observar: comportamiento y hábitos, ¿sí? Comportamiento y hábitos. En manera superficial, lo digo así, que es, digamos, lo que más a la vista está, ¿verdad? Lo que nosotros vemos o con lo que nosotros nos enfrentamos en esas personas. En la superficie, en lo que es el comportamiento, podemos ver actitudes negativas, ¿sí? Con lo que nosotros venimos batallando, ¿verdad? El día a día de nuestra vida, de lo que hacemos. Y esas actitudes negativas pueden ser ciertas cosas como la agresividad, ¿verdad? Alguien, como decimos nosotros, siempre está a la defensiva, ¿verdad? Esa persona. También podemos ver una actitud negativa, una persona impulsiva, una persona soberbia, alguien que manipula, alguien que tiene desconfianza, alguien que vive siempre comparando, alguien que vive siempre con una negatividad, ¿verdad? Vamos a hacer algo y siempre sale opinando de una manera negativa. También actitudes negativas pueden ser la victimización, ¿verdad? Victimización. Entonces puede darse eso. Son aspectos, ¿verdad? Son actitudes que usted tiene que estar ahí siempre pendiente. Por ejemplo, hay gente también que dice una mentira: no vine a servir por esto, y usted se da cuenta que no, ¿verdad? Y no le dijo nada. Después se da cuenta que otra vez es mentira. Entonces esa es una actitud negativa. Esa es algo que está, hay que parar las antenitas. Ahí se necesita ayudar a esa persona, ¿verdad? Entonces también hay gente que pues es muy dado a burlarse de otros, ¿verdad? Entonces es gente realmente que está teniendo actitudes negativas. La intolerancia, el no soportar a otros, ¿verdad? También son actitudes negativas. Pero fíjese que a la par de los hábitos, del comportamiento que le acabo de describir, actitudes negativas, y hay más, ¿verdad? Por supuesto. Y están los hábitos, que en la superficie, en lo superficial, nosotros podemos ver emociones, ¿sí? En los hábitos vemos las emociones negativas. Y esas emociones negativas usted las puede ver en una persona a través del miedo, que le da miedo. No, a mí me da miedo hacer tal cosa, mejor aquí estoy, va. Eso no, en el Señor todo eso se puede superar, en el Señor todo eso se puede vencer. También está la tristeza, la ira, la culpa, la frustración, la soledad e incluso el estrés, ¿sí? El estrés, ¿verdad? Que hoy en día pues creo que dicen es la enfermedad más mencionada, ¿verdad? El estrés. Pero más que enfermedad son emociones negativas, emociones que realmente están llevando a la gente a una destrucción interna. Ahora bien, fíjese que todo esto que le he mencionado de las actitudes y de las emociones negativas tiene mucho que ver con la falta de perdón que hay en estos corazones. Esta es una situación la cual, al confrontar, para llegar a la raíz, no solo se trata de que el asunto se hable a nivel superficial, y nivel superficial es lo que se dio, ¿sí? Pero si yo ya quiero empezar a ahondar el por qué se siente dañado a alguien cuando le dice algo, por qué se siente frustrado, qué le ha pasado, qué vivió, ¿sí? ¿Por qué anda siempre enojado? ¿Por qué se defiende de esa manera? ¿Qué habrá vivido usted en la niñez? ¿Qué habrá atravesado? Y mire, esa persona va a empezar
a contarle lo que vivió, lo que pasó. Y usted se va a dar cuenta que es una persona que entonces los conflictos no eran con usted, venían de antes, ¿sí? De no haber perdonado a esa persona, de no haber perdonado a esa figura. Qué tremendo que el liderazgo representamos figuras, ¿sí? Es como el pastor, hay gente que no puede acercarse porque nunca pudo perdonar a su papá. Y hay gente que dice, ese es mi padre espiritual. El choque es aquí, la palabra ¿qué? Padre, ¿sí? Entonces no es que ni lo conoce, pues va, pero choca. ¿Por qué? Porque lo remonta a aquellas heridas donde hay falta de perdón. Entonces toda actitud negativa, toda hábito negativa tiene una raíz, y lo más seguro es que usted se va a encontrar con falta de perdón siempre. ¿Por qué? Porque todos fuimos expuestos a daños en la niñez, en la juventud y aún ya mayorcitos, ¿verdad? Ahora bien, si usted quiere profundizar más, también en el comportamiento puede encontrar a veces una falsa humildad. Fíjese, qué tremendo. Y en los hábitos podemos encontrar orgullo en las personas, ¿verdad? Hay gente que no le gusta dejarse ayudar, pero ese orgullo es porque realmente quizás nadie en su vida le ha ayudado. Nadie en su vida se ha interesado por él. Eso quiere decir que hay necesidades no suplidas en esa persona. Hay necesidades que deben de ser llenadas, pero hay resistencia, lo más seguro. Pero el amor puede hacernos llevar a que esa persona abra su corazón hasta poder ser llenos de parte de Dios a través de su vida como líder. Realmente el hecho de tocar, de confrontar, de hablar, de abordar temas, conflictos con las personas, amado líder, no es sino para restauración, sino es más para que las personas puedan servirle a Dios de una manera sana, ¿verdad? De una manera armoniosa. Entonces debemos de comprender a través de este estudio que somos nosotros los que el Señor va a usar para no soportar. Oiga bien, usted no ha sido puesto para soportar únicamente, lo puede soportar, pero entendiendo que es la persona que Dios va a usar para poder sanar, liberar aún de todos los conflictos que las personas puedan tener alrededor suyo o las que trabajan con usted. Póngase de pie, por favor. Entonces, una de las cosas que usted debe de llevarse esta noche es que ha sido levantado para bendecir. ¿Se imagina usted después de hablar con una persona, de confrontar, de que esa persona abra su corazón, de que usted pueda orar por él o por ella, lo que va a significar una bendición dada del Padre a través suyo? Es significativa. Y no es que nosotros andemos buscando ser aceptados, ¿sí? Ni agradarle a todo el mundo. No, es que no se trata de eso, no se trata de nosotros. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través nuestro. Se trata de que si Dios nos ha puesto al frente, va más allá de solo realizar un servicio, sino de poder pastorear el corazón de esas personas, ¿sí? Porque ¿dónde se da todo el conflicto? En el corazón. Entonces debemos de pastorear el corazón de esas personas y debemos de bendecirlos, debemos de llevarlos a un tiempo
de refrigerio que su alma ha estado necesitando tanto tiempo. Usted me podrá decir, hermana, hay gente que no se deja ayudar, hay gente con la que es difícil. Pues realmente, precisamente, y por eso es que Dios lo ha puesto ahí, ¿verdad? Porque realmente usted sabe que Dios no se equivoca, ¿verdad? Dios no se equivocó en los padres que a usted le dio, no se equivocó. Aun como hayan sido o como son, no se equivocó. Y le tengo otra noticia, Dios no se equivocó en el pastor que le ha dado. Pero le tengo otra mayor noticia, Dios no se ha equivocado en escogerlo como líder a usted, porque usted tiene la capacidad en Dios de bendecir a los que están a su alrededor. Y bendecir no es solo cuando las cosas van bien, bendecir es cuando la gente en verdad necesita, ¿verdad? Estamos aquí. Usted sabe que un menesteroso tiene hambre siempre. Y nosotros los hijos de Dios somos menesterosos de Él, ¿verdad? De su presencia, de su amor. Entonces seamos esos instrumentos que Dios quiere usar, ¿verdad? Vaya siempre a la presencia de Dios y nunca olvide que con quien usted está tratando es un humano que tiene necesidades, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, tu bendita enseñanza, mi Dios eterno. Padre, creo que nos has hablado a nosotros, Señor, esta noche, Padre Celestial. Creo, mi Dios, con todo mi corazón, que tú estás entrando, Señor, mi Dios, a nuestro corazón de una manera muy especial para poder comprender lo que en estos tiempos tú necesitas de nosotros, Señor. Oh Dios mío, te damos gracias. Una vez más te decimos, Señor, por este semejante privilegio que nos has dado, Dios mío. Pareciera a veces que quizás nosotros necesitamos más que los otros, Señor, pero te tenemos a ti, oh Dios mío. Tenemos pastor, Padre Celestial. Y si tú has puesto la mirada en nosotros, Señor, si tú nos has calificado por medio de tu amor, Señor, Padre, queremos disponernos esta noche, Señor, a ser instrumentos tuyos, Señor, a ser instrumentos que van más allá, Padre Celestial, mi Dios. Que el hecho, Señor, de llevar a cabo un ministerio donde hayan servidores, Señor, una familia, Señor, donde estén juntos todos los días, Señor, sino que podamos ir más allá, Padre Celestial, que es llegar a la verdadera necesidad que cada uno de ellos pueda tener, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos cada uno de nosotros, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos la sabiduría, Señor, dándonos el discernimiento, Padre Celestial, y trayendo a memoria tus enseñanzas, Padre Celestial, de tal manera, mi Dios, que cuando nos veamos en dificultad, cuando nos veamos en conflicto, Señor, sabremos que tu palabra ha llegado a tiempo y fuera de tiempo, Padre Celestial. Dios mío, ponnos gracias, Señor. Yo no sé si alguien quiere pedirle al Señor gracias esta noche, porque para liderar, porque para llegar al corazón de alguien necesitamos de su gracia, necesitamos de su favor, necesitamos que el Señor nos respalde, necesitamos que el Señor ponga sobre nosotros todo deseo de ver esa alma restaurada. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si mis hermanos han tenido últimamente, Señor, alguna persona, Señor, con dificultades para servirte, con dificultades en su casa, con dificultades, Señor, en su lugar de trabajo, en sus amistades, Señor, Padre, esta palabra es propicia, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a poder, Señor, vencer, Padre, y dar término a todo conflicto que pudo haberse levantado, Señor. Todo lo que puede estar ahí, Señor, todo lo que puede haber estado quizás desde hace tiempo, Señor, pero sé que tú, mi Dios, darás el banderillazo en el momento perfecto para traer restauración y sanidad, Padre Celestial, mi Dios. Oramos en esta noche, Padre Celestial,
para que todo lo que hasta este día habíamos visto como algo negativo en nuestro liderazgo, hoy lo veamos como una bendición, bendito Dios. Padre, te suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que nos siga formando, Señor, que nos siga llevando, Padre, más allá de lo que nosotros imaginamos, Señor, y que podamos ser instrumentos tuyos, Señor, para bendecir, para reafirmar a tus hijos, Señor, en este bendito camino y en este bendito servicio. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.